¿Alguien nos visita por primera vez el día de hoy? Bien. Allá, el hermano, bienvenido, Dios te bendiga. Ahí está. Nos conocemos de Tortuguita, mirá dónde nos venimos a encontrar después de tantos años, ¿no? Muy bien, qué lindo. Bueno, saludar. Sociales, gracias por compartir con nosotros este tiempo, por ser parte de la iglesia, por permitirnos entrar en su hogar, llegar hasta su casa. Muy bien, quiero ir directo a la palabra. Si quiere ir abriendo su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 4. Mateo 3, 4. Siempre digo de que el evangelio es muy amplio y se pueden hablar de un montón de temas. De verdad que hay un montón de temas porque siempre decimos que ser cristianos no es una religión, es un estilo de vida, es una manera de vivir, ¿no? Y como es un estilo de vida, nos encontramos en la vida con diferentes problemas. Y la Biblia es un manual donde está todo escrito para resolver cualquier problema. Usted necesita un consejo para el matrimonio, está en la Biblia. Usted necesita un consejo para criar los hijos, está en la Biblia. Para pelear con diferentes circunstancias, está en la Biblia. Para la sanidad. La Biblia es un manual y ser cristianos es un estilo de vida. Entonces nosotros aprendemos a vivir como cristianos en este mundo. Pero siempre digo que hay un mensaje que la iglesia nunca tiene que perder, un mensaje central, y es hablar acerca de el arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que nos da acceso, es una de las cosas que nos da acceso a la salvación. Bien, el arrepentimiento nos da acceso a que nosotros podamos simplemente podamos ser salvos. Bien, hay dos cosas, escuchen, hay dos cosas que nos dan acceso a la salvación. Número uno, la Biblia dice que para ser salvos tenemos que creer. Bien, cuando uno cree, la Biblia dice que el que cree y es bautizado será salvo, ¿no? La fe primeramente nos da acceso. Pero lo segundo es el arrepentimiento. El hecho de arrepentirnos de nuestra vieja manera de vivir para poder tener acceso a la salvación. Entonces, tengamos en cuenta esto, no es una cosa o la otra, son ambas. Bien, ninguna persona te puede dar acceso a la salvación. Te voy a decir más, quizás voy a tocar vacas sagradas ahora, pero ni siquiera una oración de fe te puede dar acceso a la salvación. Hay gente que muchas veces dice, bueno, yo ya soy salvo porque en un momento de mi vida, en una campaña, en algún momento hice la oración de fe y ya está, ¿no? O sea, ni siquiera esa oración te puede dar acceso si vos no cumplís con esas dos condiciones. La oración de fe, de hecho, es un modelo como tal. En la Biblia no existe, pero la Biblia habla de, obviamente, de arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que Jesús murió en la cruz por nosotros y demás, y lo da como un modelo. Pero ¿qué quiero decir? Que si yo repito una oración de fe y yo no estoy arrepentido de mi pecado, y yo no estoy creyendo en el Señor Jesucristo, la salvación para mí no vale. Y una vez obtenida la salvación, inclusive la puedo perder, pero ese es otro tema, no nos vamos a meter ahí ahora, porque es un tema mucho más amplio todavía. Bien, pero hablemos hoy del arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que nosotros podamos comprar. Vieron que hay gente que muchas veces intenta comprar esa salvación o intenta directamente lavar la culpa de sus pecados, pero realmente no se arrepienten. Yo he conocido gente que hace muy mal las cosas y cuando se mandan macanas muy grandes dicen, bueno, tengo que ir a la iglesia. Entonces vienen un tiempito a la iglesia, algunos dan una ofrenda muy generosa y piensan que con eso pueden comprar a Dios de alguna manera o comprar de alguna forma la salvación. Hay gente que lo hace. De hecho, la Iglesia Católica tenía esto como una práctica, ¿no? De poder comprar la salvación o poder comprar mejores lugares celestiales supuestamente para sus seres queridos. Y a veces no nos damos cuenta, los cristianos, pero hay gente que también cree que funciona así. Yo he conocido gente que quiere la bendición de Dios, que quiere los beneficios de Dios, que quieren que sus hijos sean cristianos, que su familia sea cristiana, pero no están arrepentidos de lo que hacen mal.
Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nosotros podemos ser permisivos en un montón de cosas, podemos cuestionarnos un montón de cosas, pero lo cierto es que si no hay santidad en nuestra vida, no hay arrepentimiento. Hoy no voy a hablar específicamente sobre la santidad, sino sobre el arrepentimiento. Bien, pero nosotros nos esforzamos, nunca vamos a ser 100% santos, pero uno como cristiano tiene que esforzarse cada día por mejorar, porque si no hay arrepentimiento, nosotros no tenemos acceso al perdón. El sacrificio de Cristo nos dio acceso a un regalo que es la salvación, pero para recibir ese regalo hay condiciones. Escuche, hay gente que cree que solo porque Cristo murió, simplemente ya somos salvos por eso. No. La salvación es un regalo, pero el acceso, la llave para abrir la puerta a ese regalo es la fe y el arrepentimiento. Yo puedo obtener un regalo, pero si yo no sé cómo abrir ese regalo, yo no voy a poder tener acceso. Yo de chiquito siempre tenía problemas porque no me gustaba romper los papeles de los regalos, los veía tan lindos. Entonces la gente me decía, rompe el papel, rompe. Y yo trataba de quitar la cintita porque me gustaba cómo quedaba ahí el papel. Y a veces no podía tener acceso al regalo porque no lo podía abrir y el regalo ya estaba ahí, ya era mío. Pero yo no lo podía acceder. ¿Por qué no lo podía acceder? Porque no estaba cumpliendo con las condiciones. Y vos y yo no podemos tener acceso a la salvación. Nadie puede tener acceso a la salvación sin un arrepentimiento genuino, sin un arrepentimiento de verdad. Escuchen, los actos y las acciones, todo lo que hacemos no sirve de nada sin arrepentimiento. Hay gente que intenta hacer todo lo que hace un cristiano, pero no se arrepiente de sus pecados. Y por lo tanto esa persona no tiene salvación. La Biblia enumera una oportunidad donde unas personas se acercan al Señor diciéndole, Señor, en tu nombre hicimos un montón de milagros. En tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos y demás. Y el Señor les contesta, apartados de mí, nunca os conocí. Y les dice, hacedores de maldad. Porque mientras practicaban la maldad no había un arrepentimiento genuino. Y no importa lo que hagas, no importa de que vos te esfuerces por mantener una vida, una fachada cristiana, una fotito de Instagram, que postees un versículo bíblico. No digo que nada de esto está mal, porque yo también lo hago. Y es muy lindo compartir nuestra fe en las redes sociales y demás. Pero los actos y las acciones no sirven de nada sin un arrepentimiento verdadero. Escuche, a veces hay gente que quiere guardar la costumbre, el evangelio como una religión, pero no adaptarlo como un estilo de vida, para arrepentirse y para transformar realmente su vida. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 4. Vamos a leerlo. Dice, y Juan, está hablando de Juan el Bautista, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Cuando digan que el pastor es duro, lean este pasaje y vean cómo predicaba Juan el Bautista, ¿no? Hay gente que me dice muchas veces, pastor, me dice, vos sos muy agresivo, deberías ser como Jesús. Bueno, les voy a hablar como Jesús, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Así hablaba Jesús. O sea, Jesús con la gente que no le conocía, era amoroso, era dulce, tenía paciencia, pero los escribas, los fariseos eran doctores de la ley que conocían. Así que si vos ya tenés un tiempito en el evangelio, yo te voy a hablar de otra manera. Si vos ya conocés al Señor hace mucho tiempo y hay cosas que ya deberías saber y ya deberías estar practicando a esta altura, yo te tengo que hablar de otra manera. Bien, entonces fíjense esto, acá hay algo muy loco porque la Biblia describe cómo se veía Juan el Bautista. Yo me lo imagino, ¿no? ¿Cómo se veía? Vestido con pelo de camello y con un cinto de cuero, en el desierto, hermano. ¿Usted se imagina? ¿Cómo quedaba esa agua después del bautismo? ¿No? ¿Se lo imaginan?
No tenía una dieta muy equilibrada con proteínas, langostas, miel silvestre. Probablemente era un hombre flaco, barbudo, sudado por el calor del desierto, por la ropa que él usaba. Y esto no es un detalle menor porque uno dice, bueno, ¿pero qué tiene que ver, pastor? Porque dice la Biblia que venían los escribas, los fariseos, los saduceos a ser bautizados. Y ellos se veían pulcros, se veían impecables, se veían de una manera muy linda, muy originales, eran para vestirse. La Biblia dice que inclusive muchos de los sacerdotes o de las personas de rangos jerárquicos vestían hasta oro en sus ropas, tenían su ropa bordada con oro y demás. Juan el Bautista quería enseñar que el arrepentimiento era mucho más que una apariencia de parecer un cristiano. Ahora, como veían que todos los que creían en Dios se bautizaban y bautizarse era necesario, ¿saben qué dijeron ellos? Vamos a bautizarnos. ¿Los cristianos se bautizan? Vamos a bautizarnos. La gente que está con Dios se bautizan. Vamos a hacer lo que están haciendo ellos, ¿no? ¿Y saben qué les dijo? Antes de bautizarse, den frutos dignos de arrepentimiento. Escuche, dice la Biblia que primero las personas se arrepentían de sus pecados y luego eran bautizados. Ahora, yo supongo que ellos, si se querían bautizar, también se arrepentían de sus pecados. Pero sin embargo, sus vidas no daban un fruto y un resultado de que estaban arrepentidos. Escuche, usted quiere saber si una persona verdaderamente está arrepentida. ¿Cuántas veces en tu vida te han pedido perdón? No levante la mano. Muchas veces, ¿no? Nos han pedido perdón en nuestra vida. ¿Cuántas veces en tu vida te han pedido perdón por algo que te hicieron? Muchas veces seguramente, ¿no? ¿Cuántas veces te volvieron a decepcionar después de haberte pedido perdón? No levante la mano. Sobre todo los que somos padres muchas veces, ¿no? Vos sabés que tu hijo hizo algo y te dice, perdón, no lo voy a hacer más. Y vos dentro tuyo te da una ternura, pero vos decís, este desgraciado lo va a volver a hacer. A la primera de cambio, ¿no? Entonces, a veces necesitamos saber, y uno dice, pastor, ¿cómo sé si alguien que me pidió perdón está arrepentido? Bueno, a nosotros no nos corresponde juzgar si la persona está arrepentida o no, nos corresponde simplemente soltar el perdón. Bien, soltar el perdón si tenemos que perdonar a alguien y aceptar el perdón si tenemos que ser perdonados. Simplemente es eso. No, pero a veces uno quiere saber. Hay situaciones donde uno quiere saber y uno necesita saber. Y uno dice, ¿cómo puedo saber? A veces como pastores a nosotros nos pasa que hay gente que se va de la iglesia, que habla mal, que dicen un montón de cosas y después ¿qué sucede? Vuelven a la iglesia. Y a veces uno puede decir, pastor, ¿y cómo sabemos si está arrepentido? Y el arrepentimiento tiene pasos en la Biblia. ¿Usted sabía eso? El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento de verdad tiene pasos. Ahí uno se da cuenta si la persona realmente está arrepentido. En el matrimonio, ¿cuántas veces queremos saber, ay pastor, ¿y cómo sé si me pidió perdón de verdad? ¿No? ¿Cómo sé si la esposa dice, ¿cómo sé si me pidió perdón de verdad o simplemente tiene hambre, no tiene quien le cocine, entonces pide perdón por eso? ¿No? ¿Cómo sé si ese arrepentimiento es genuino? Es verdadero. Entonces, hay pasos que la Biblia nos enseña, repito, para saber si el arrepentimiento es verdadero, porque si no, son solamente promesas en nuestra vida de que vamos a cambiar. Y saben, estamos cansados de las promesas, sobre todo en tiempos de elecciones, ¿no? Donde los políticos nos llenan de promesas, donde la iglesia nos llena de promesas, donde todo el mundo nos decepciona porque no puede cumplir con esas promesas. Y cuando no hay un arrepentimiento en nuestra vida es como un ciclo de adicción. Usted sabe que en la psicología se estudia algo que se llama el ciclo del adicto. Una persona adicta a lo que sea, a cualquier cosa, porque a veces creemos que las adicciones son la droga y el alcohol nomás, pero hay un montón de adicciones en la vida. Un montón de personas son adictas inclusive y no lo saben, pero la adicción tiene un ciclo. Bien. Primero viene el tiempo donde la persona cree que algo le da placer, pero después ya no le da placer, lo necesita. Pero después de que lo necesita y después de que pasa ese ciclo de placer, viene la culpa. Después de la culpa viene un falso arrepentimiento. Y después de ese falso arrepentimiento viene siempre una promesa que dice, ya está, no lo hago más.
esta es la última vez, a partir de ahora me empiezo a poner las pilas, y el adicto entra nuevamente en ese ciclo y nuevamente recae para volver al ciclo. Para ese torbellino de emociones donde una y otra vez terminan lo mismo, porque no hay un arrepentimiento genuino. Por eso es que la Biblia dice que al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. Hay una libertad que no es falsa. Hay una libertad, que es falsa, que no es verdadera. Y es esa libertad sin Cristo. Es esa libertad sin el Señor. Una vez nosotros estábamos en una reunión donde venían ciertos especialistas a charlar acerca de las adicciones, y había dos personas que nosotros conocíamos que habían estado en el mismo lugar de rehabilitación de adicciones. La diferencia es que uno de ellos era cristiano, estaba con el Señor y se había recuperado mucho más rápido. Y la otra persona que había pasado por el mismo proceso también estaba en ese lugar, pero su cara era diferente, su semblante era diferente, su manera de moverse era diferente. Y mi esposa me decía, yo cuando veo a la persona que no tiene a Cristo, veo una persona que tiene una adicción controlada, como un león enjaulado. Porque veíamos que esta persona hablaba, pero estaba nerviosa, estaba eléctrica, y uno dice, bueno, en cualquier momento sale a consumir, porque es libre, pasó por el proceso supuestamente, pero uno ve una persona adicta todavía. Y me decía, cuando veíamos a la persona con Cristo, veíamos una persona libre. Veíamos una persona que había cambiado, veíamos una persona que ya no tenía abstinencia, que no tenía necesidad, que Dios realmente la había liberado. Y esa es la diferencia. Cuando nosotros nos arrepentimos de verdad y hacemos las cosas con Cristo. Mirá, dice la Biblia, esto no se los pasé a los chicos de multimedia, en el libro de Proverbios, si lo quieren buscar, Proverbios 28:13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Un consejo del rey Salomón, del hombre más sabio de la tierra. Dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el primer ciclo del arrepentimiento es la confesión. Si usted no confiesa lo que le está pasando, si usted no confiesa realmente lo que le sucede, usted no está arrepentido. Hay diferentes maneras de confesar. En la Biblia hay personas que han confesado porque hablaron, pero hay otras que han confesado porque las descubrieron, pero igual cuenta como confesión porque posteriormente continuaron con el proceso de arrepentimiento. Pero qué importante que es hablar de lo que nos pasa. Y a veces uno puede decir, bueno, yo hablo con el Señor. Y sí, uno habla con el Señor todo el tiempo, pero a veces necesitamos hablar con alguien. Necesitamos tener personas de confianza. Y esto no es como la Iglesia Católica, que tengo que ir a hablar con alguien para que me perdone. No, el que me perdona es el Señor. Pero la confesión es parte del arrepentimiento. Y a veces uno puede decir, bueno, ¿para qué voy a confesar si Dios todo lo sabe? Es que la confesión es parte de ser libre. A mí me ha tocado muchas veces hablar con amigos, hablar con pastores, inclusive les digo, mira, estoy atravesando esta situación, me está pasando esto. No quiero sentir esto, me está sucediendo esto, hice esto, confieso esto. Y uno puede decir, pastor, pero la imagen, y es preferible que se caiga la imagen que ellos tienen de mí, y no la imagen que el Señor tiene de mí. Yo quiero estar bien con el Señor. Y para estar bien con el Señor es necesario confesar con mi boca. Necesitamos hablar para que haya en nuestra vida un arrepentimiento genuino. Para entrar en este proceso de arrepentimiento. Dice, el que confiesa. Ahora, acá vamos al segundo paso. Dice, y se aparta. Hay gente que es muy buena confesando. De verdad. Hay gente que no tiene problema en decir que se la mandó. En serio. Siempre. Es más, hay gente que son siempre los mismos los que se la mandan. Y no tienen problema en decirte, bueno, fui yo, ya está. Pero dice la Biblia, el que confiesa y se aparta. Ese es el que va a alcanzar la misericordia del Señor. Nuestra vida para un arrepentimiento genuino necesita cambios radicales. Escuche, yo entiendo que hay procesos en nuestra vida que son cambios progresivos.
Si uno viene de una vida de desorden durante toda su vida, los cambios no van a ocurrir de la noche a la mañana. Pero sí hay cambios en nuestra vida y decisiones que nosotros tenemos que tomar que tienen que ser radicales. Y seguir a Cristo es una decisión. Yo no puedo seguir a Cristo a medias. Yo no puedo ser cristiano a medias. Nosotros necesitamos, parte del arrepentimiento de nuestros pecados es que nuestra fe sea pública, que todo el mundo lo sepa. Hoy, pastor, pero me pueden echar del trabajo, me puedo ir mal con esto, puedo tener una X situación en mi vida. Sí, pero parte del proceso del arrepentimiento es que vos puedas confesar con tu boca también de que sos cristiano, de que Dios está con vos. Y dice la Biblia apartarse. Escuche, apartarse también incluye quitar de mi vida todo lo que me hace caer. Esto te lo quiero repetir porque me parece sumamente importante. Bien, apartarse del pecado no es solo dejar una acción y dejar de pecar, sino es apartar de mi vida todas aquellas cosas que realmente me hacen caer. Yo las tengo que apartar de mi vida. Yo no puedo, yo no puedo dejar algo en mi vida que lo tengo al alcance de mi mano. Y hay gente que muchas veces se disfraza de una falsa fe y dice que es para fortalecer la voluntad. Yo he escuchado personas que estaban en la droga que me decían, bueno, pastor, ya me arrepentí, la dejo arriba de la mesa de luz para demostrarle al diablo que no la voy a tocar. Y eso es estúpido. No tiene ningún sentido. Si usted dice que se arrepintió de cosas en su vida, pero todavía tiene al alcance todo lo que le hace caer, usted no se arrepintió. Una vez he hablado con varias personas, no es con nadie en particular, pero con varias personas a lo largo de las diferentes congregaciones que visité, jóvenes y demás. Y me han confesado muchas veces jóvenes que tienen problemas con la pornografía. Entonces yo les dije, ¿sabés qué vas a hacer? Vas a tirarle el celular y no pagas más internet. No, pastor, pero el colegio, los chicos, yo lo necesito para esto, para el otro. Si todavía estás apegado a lo que está a un clic de hacerte caer, no estás arrepentido. ¿Sabe lo que sucede cuando uno se arrepiente? Quiere estar lo más lejos posible de lo que te hace caer. Pero si vos querés tener las cosas ahí para que en un momento de debilidad poder correr, no te has arrepentido. Porque la Biblia dice que nosotros caemos de nuestra propia concupiscencia, de nuestro propio deseo. De ahí caemos. Eso siempre está latente en nosotros. ¿Cuánto tiempo voy a tener que pelear con esto, pastor? Toda tu vida. Porque los demonios, los espíritus, son eternos, no mueren. Y si hay algo que te hace caer toda tu vida, vas a tener que pelear con eso. Por lo tanto, tenés que ser radical en tu vida y apartarte de todas aquellas cosas que te hacen caer. Hablaba con una persona también que me decía una vez que estaban las adicciones, que quería ser libre, y yo le decía, vamos a orar, estás arrepentido, vas a entrar en un proceso y demás. Y yo le decía, necesito que no tengas más teléfono. No es siempre con el celular la cosa, pero con cualquier cosa que te apegue al pecado. Y uno puede decir, pastor, ¿y qué tiene que ver el pecado? Y ahí tenés el teléfono del narco que te vende. Ahí tenés el teléfono de tus amigos, que no son amigos, porque si te incentivan a tomar droga o te pasan el contacto, no son amigos. Bueno, pastor, pero yo los tengo porque... Y ahí se ponen re espirituales, ¿no? Para que se conviertan, para ir a predicarles algún día. No les vas a predicar nada. Te la vas a dar en la pera con ellos. Porque no estás listo. Porque son cosas que te apegan todavía al pecado. Y apartarnos del pecado es apartarnos de todas aquellas cosas que nos apegan al pecado, que nos hacen mal, que nos dañan, que nos lastiman. Yo tuve que borrar contactos de mi Facebook, de mi celular. Yo tuve que dejar de hacer un montón de cosas que uno puede decir, pastor, pero no pasa nada, pero no tiene nada de malo. No, cero. Hablábamos el otro día con mi esposa, estábamos teniendo una charla acerca de los límites. ¿Por qué siempre jugamos con los límites? Y no nos mantenemos alejados de los límites. Yo recuerdo tenía un primo que él estaba muy apartado del Señor y demás, su vida era un desastre, muy desordenada.
Y un día decide volver a los pies del Señor. Pero decide volver a una iglesia ni mejor ni peor, pero diferente a nosotros, ¿no? Una iglesia donde se vestían de traje, de corbata, donde no aplaudían, donde no usaban instrumentos eléctricos, bueno, luces, nada, absolutamente nada. Simplemente predicaban la palabra sin amplificación y demás. Hombres se sentaban de un lado, mujeres del otro. Costumbres, formas, maneras, ¿no? Y yo un día se me dio por criticarlo, y está mal. Y le dije, le digo, qué religioso que sos, ¿eh? Me dice, ¿sabes qué pasa, Ezequiel? Me dice, yo no me puedo mover ni un poquito del límite. Y ahí entendí. Y me dice, quizás vos puedas estar en una iglesia diferente y no hay ningún problema. Pero yo, con un poquitito que me muevo, me pierdo. Entonces yo necesito este tipo de trato en mi vida. Y me decía, no me juzgues por eso. Y lo entendí y le pedí perdón después. Porque comprendí que esa persona necesita ese tipo de trato. Si vos en tu vida tenés problema con el alcohol, vos no podés darte el lujo ni siquiera de una copita en Navidad. Ni siquiera. Ah, pastor, pero todo el mundo puede, todo el mundo lo controla y demás, pero vos no. Vos no podés. Hay cosas en tu vida que vos no podés controlar. Yo hay cosas en mi vida que no puedo controlar. Quiere que le cuente porque son rechusmas ustedes. Pero no le voy a contar nada. Y prefiero mantenerme alejado. Mi límite es 0. No, pero mirá que no pasa nada. 0. Pero hay otros cristianos que sí, no estoy diciendo que sea pecado. Mi límite es 0. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento es mantenerme alejado del límite. ¿Sabes cuántas veces me hacen esta pregunta y me dicen, pastor, ¿hasta dónde puedo hacer tal cosa? Pastor, cuando me pongo cierta ropa, ¿hasta dónde puedo mostrar? ¿No? Si estoy solo con mi novia, ¿hasta dónde puedo tocar? ¿Por qué queremos saber hasta dónde? ¿Sabes por qué queremos saber hasta dónde? Porque queremos seguir apegados a lo que nos hace mal. Porque no hubo un arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento de verdad, vas a querer mantenerte lo más lejos posible del límite. Lo más lejos posible del hasta dónde. Porque no querés caer, porque sabes que hay cosas que te hacen mal. Y en todas las áreas de nuestra vida nosotros necesitamos empezar a poner límites porque es parte del arrepentimiento. Yo me he equivocado en muchas áreas de mi vida. He hecho mal muchas cosas. Pero cuando me arrepentí, tomé distancia y dije, hasta acá. Y me mantengo lejos del límite y digo, yo no puedo estar ni cerca. Hay cosas que en mi vida tienen que cambiar, tienen que ser diferentes. Cuando estábamos de novio con la pastora, me acuerdo, a la pastora yo le decía, estás como la voluntad de Dios, estás buena, agradable y perfecta, le decía. Y a veces como novios nos tocaba estar solos. Y a veces empezábamos, besito que va, besito que viene. ¿Qué vas a contar? Me está mirando allá, me quiere tirar con algo. No, tranquila. Pero sabíamos que no podíamos estar solos porque nos íbamos a equivocar. Y si nos equivocamos, le pedimos perdón al Señor y continuamos. Pero hubo un tiempo que tuvimos que hasta tomar distancia y dijimos, mirá, dice el apóstol Pablo que para no andarse quemando hay que casarse. Entonces yo le dije, voy a ir al registro civil a sacar fecha urgente, le digo. Pero vamos a hablar por teléfono, no nos vamos a ver. Nos vamos a ver en la iglesia, nos vamos a ver en lugares públicos. Pero vamos a hacer las cosas bien. Es importante mantenernos alejados de todo lo que nos hace mal. El arrepentimiento es tomar distancia del pecado. El arrepentimiento es tomar distancia de todas aquellas cosas que nos hacen mal. No tengas nada de apego en tu vida que te pueda acercar al pecado. Apegate a todas aquellas cosas que te acercan al Señor. Apegate a todas esas cosas que realmente te hacen bien y te ayudan a estar más cerca del Señor. Y por último termino con esto. El verdadero arrepentimiento es reparar el daño. Escucha, yo entiendo que en Cristo nueva criatura somos. Yo entiendo que Dios hace todas las cosas nuevas. Pero yo quiero decirte algo. Cristo perdona, pero el mundo no, muchas veces. Y el daño que se hizo, hay que repararlo.
Escuche, yo entiendo, yo creo mejor que nadie y siempre predico sobre esto, que para mí pasado ya es una hora atrás, media hora atrás, unos minutos atrás. Pasado ya es ayer. Y si uno dice, yo hice algo mal, pastor, ya es pasado. Te arrepentiste, ya es pasado. No hay culpa y dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Pero si se hizo daño, hay que repararlo. Porque eso es parte del arrepentimiento también. Recuerdo hace muchos años atrás a un pastor conocido que habían robado. Él tenía su auto nuevo y él le predicaba a muchos a personas que estaban en la delincuencia, en las adicciones y demás, porque él había salido de ahí, el Señor lo sacó de ahí y tenía un gran ministerio evangelístico. Y un día en la puerta de la iglesia le rompen el vidrio del auto nuevo para robarle el estéreo. Entonces, bueno, él se puso a orar y dijo, bueno, Señor, perdono a quien me lo robó y demás. Meses después, el delincuente que le había robado llega a los pies de Cristo, a la misma iglesia, se arrepiente. Le dice, yo estuve en la delincuencia, hice esto, el otro, aquello. Y un día le dice al pastor, dice, yo confieso que quien le robó el estéreo fui yo. Dice, bueno, no importa, ya estás a los pies de Cristo y demás. Creo que eso es lo más importante, la salvación. Se transformó ese hombre en un discípulo, comenzó a caminar con el Señor y demás, en un discípulo del pastor. Y cuando ya había pasado un tiempo considerable que estaba en la iglesia, le dijo al pastor, ¿ya te convertiste al Señor? Sí, bueno, ahora decime cómo me vas a pagar el estéreo, desgraciado. Pero pastor, pero las cosas viejas pasaron. Dios hace todas las cosas nuevas. Se puso re bíblico el tipo. Pero habría que arreglar el daño. No puede decir, pastor, qué injusto. Escuche, que Dios perdone no significa que no haya consecuencias por lo que hicimos mal. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias a nuestra vida llegan. Recuerdo y cierro ya con esto, estaba hace unos años atrás en una iglesia y me saqué una foto con un grupo de líderes de la iglesia, un ministerio muy grande, muy, muy lindo. Y al lado de una persona que era un líder de la iglesia, que yo lo conocía poco, pero bueno, teníamos buen trato y demás. Me pidió una foto, nos sacamos la foto, subo la foto. Y cuando subo la foto, una persona me comenta la foto, me hizo un comentario. Y me dice, pastor, esa persona que tenés al lado, me dice, es mi exmarido, él se separó de mí, rehizo su vida, yo también rehice mi vida con otra persona. Yo también estoy en el Señor, decía, al igual que él, y estoy muy feliz que él pueda servir al Señor. Pero que no se olvide que ahora, porque tiene una nueva familia, que no se olvide de que me tiene que pasar la cuota alimentaria para los hijos que tiene conmigo. Porque a veces vieron que muchas veces decimos, bueno, Cristo nos perdonó, ya está. Y con esa excusa seguimos dañando, seguimos haciendo mal las cosas y no nos hacemos cargo de nuestros errores. En Cristo no tenemos culpa porque Él lavó nuestra culpa en la cruz del Calvario, pero sí tenemos responsabilidad. ¿Y sabe qué es el verdadero arrepentimiento? Reparar daño. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de reparar daños. Es tiempo de hacer aquellas cosas que dejamos quizás pendientes. Esas charlas que tenés que hacer, esas llamadas que tenés que hacer. Para arreglar lo que tengas que arreglar en este tiempo. ¿Para qué? Para que el diablo no tenga cómo acusarte. Porque cuando hay arrepentimiento en tu corazón, somos una nueva criatura de verdad. No nos olvidemos, todos los mensajes de la iglesia son lindos, pero no nos olvidemos de predicar el arrepentimiento. Dios necesita una iglesia arrepentida. Una iglesia arrepentida de una vieja vida no significa una iglesia que no va a pecar o que no se va a equivocar, porque vamos a cometer errores. Y porque somos seres humanos. Y porque nos seguimos equivocando y hasta que Cristo venga vamos a seguir equivocándonos quizás. Pero qué importante que es que reconozcas que necesitamos arrepentirnos todos los días. Yo cada noche que me acuesto hago este ejercicio y le pido perdón al Señor. No porque Cristo tenga que morir en la cruz de vuelta, porque la Biblia dice que Él ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque yo quiero cuidar mi salvación.
Yo necesito cuidar mi salvación, como dice la Biblia, con temor y temblor. Y todos los días el arrepentimiento, escucha, el arrepentimiento es algo de todos los días. Todas las noches le digo, Señor, me arrepiento. Si me ofendí, si ofendí a alguien, si me ofendieron, me arrepiento. Porque necesitamos todos los días tener acceso a ese trono de la gracia. La gracia es infinita. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Siempre la gracia de Dios será mayor. Pero no nos olvidemos del arrepentimiento. Y si te arrepentiste, es tiempo de dar fruto. Y que ese fruto se vea. La gente tiene que ver que te arrepentiste. Los que están al lado tuyo tienen que ver que te arrepentiste. Tienen que ver que sos diferente. Tienen que ver que algo cambió. No, mirá, era un estafador. No, pero ahora está haciendo las cosas bien. La Biblia dice que cuando Jesús estuvo con Zaqueo, Zaqueo se arrepintió. Jesús dijo, ya ha llegado la salvación a este hogar. Pero Zaqueo dijo, a todo el que está fe, le devuelvo mucho más. Busco la manera de que la gente vea que hubo un cambio verdadero. Mirá, que la gente pueda notar que hay un antes y un después de tu arrepentimiento. No, mirá, era un chanta, era un estafador, pero no sé, el otro día vino y algo cambió, algo es diferente ahora. ¿Y qué es diferente? Que Cristo vive en vos y ya no podés volver a ser la misma persona. Tu familia lo va a notar, la gente que está al lado tuyo lo va a notar. Las cosas van a empezar a cambiar. Les vas a predicar a quien no te imaginaste, les vas a predicar a las personas que quizás te rechazaron y no te escucharon. Esos son los que vas a ir a buscar. Esos son los que vas a ir a buscar. Mi amigo, el pastor Johnny Tevez siempre dice, no podemos ir a buscar los perdidos, sino recuperamos primeramente lo que perdimos nosotros. Y el arrepentimiento trae restitución de todo lo que perdimos. Así que cuando te arrepentís, Dios va a restituir todo lo que el enemigo te quiso quitar en este tiempo. El arrepentimiento trae bendición y trae restitución y trae provisión de parte de Dios. Oh, ponete de pie por un momento. Vamos a adorar juntos al Señor. Vamos a terminar esta reunión. Músicos, por favor.